La doctrina de la razonabilidad. A ver, lo repito porque suena como bohemio, ¿no? Suena hermoso. La doctrina de la razonabilidad. Bueno, resulta que esto es el debate que hoy en día tiene Israel, el gobierno de Israel, el Parlamento de Israel y la Corte Suprema de Israel. Los militantes del gobierno conservador israelí, de Netanyahu, que hay muchos en América Latina y particularmente en la Argentina, creo que se han hecho caso omiso a lo que viene pasando estos días en el Israel, en el gobierno de Israel. No estoy hablando del pueblo israelí, estoy hablando del gobierno que dirige el Estado de Israel. Resulta que han aprobado en el Parlamento israelí esta suerte de doctrina de razonabilidad, que insisto, suena lindo, pero de lo que se trata es decirle a la Corte Suprema que ya no puede más joder. Sí, sí, tal como suena. Es decir, la Corte Suprema ya no tendría tantas opciones para limitar las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Dicho de otro modo, el gobierno de Israel se ha hartado, se ha cansado, ya no puede más, con que la Corte Suprema tenga tanta importancia en decidir qué tipo de políticas son razonables y qué tipo de políticas no son razonables. Ya hemos dicho alguna vez que en Israel no existe constitución, lo que sí existe son grandes leyes, 13 grandes leyes, ¿no? Bueno, pues la Corte Suprema, como venía pasando en el mundo mundial, el Poder Judicial cada día tiene más importancia en decidir qué se hace en clave política. Lo sabemos en la Argentina, lo sabemos en Colombia, lo sabemos en México, lo sabemos en Ecuador, lo hemos sabido en Brasil y así podríamos hablar y hablar y hablar. El Poder Judicial metido en todo. Ups, pues parece que el gobierno de israelí, de derechas, conservador, ha dicho que ya está cansado y ha planteado esta suerte de, repito, doctrina de la razonabilidad, es decir, por favor, Corte Suprema, no te metas en lo que yo decido. Qué curioso el doble rasero. Ni un grito, ni un ruido de toda la prensa conservadora argentina y latinoamericana. Dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Para momento de hundimiento, quien tenga un momento de hundimiento que se ponga un ratito a Rosalía y esto le pega un subidón que es imposible. O sea, alguien está triste políticamente, un ratito de Rosalía. O sea, esto es, te pega así un subidón. Yo además lo necesitaba porque con este frío que hace en la Argentina y lo he venido escuchando este tiempo permanentemente en España, en pleno calor, así que como que me trae muy lindos recuerdos. ¿Puedo dar envidia? Sí, voy a darla, ¿no? Un poquito. En estas caminatas eternas que me daba por la orilla del mar andaluz, esto parece una música de una canción de Sabina, ¿no? Dice algo así de, no, bueno, 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 me iba yo a meter yo solito en un enredo, pero tenía muchas ganitas de escuchar a esa grande Rosalía y que además es del Barça. O sea, además de todo esto, es del Barça. O sea, es del Barça. Esta noche tenemos un Barça-Madrid. Dentro de un ratito, Barça-Madrid. Primer partido de el clásico, como se diga, mundial, no sé ni dónde juegan, en algún lugar de los Estados Unidos de América, partido amistoso, así que estoy con ganitas de escuchar a esta Rosalía, porque no sé cómo abordar hoy el programa que tenemos con tanta cosa que tenemos y con tanto quilombo que tenemos. O sea, pues se han juntado todas las elecciones, se van juntando todas. O sea, yo espero que no haya elecciones anticipadas en ningún otro país. O sea, no. Tenemos, recuerden, tenemos Argentina a la vuelta de la esquina, las primarias abiertas, ¿no? Primarias, 13 de agosto, a ver si no me equivoco en ninguna, 13 de agosto. Luego tenemos el 20 de agosto, primera vuelta de Ecuador y segunda vuelta de Guatemala. Luego tendremos ¿cómo se dirimen las internas en México, que es casi una elección presidencial, primera semana de septiembre. Luego podría haber segunda vuelta de Ecuador, luego hay primera vuelta de la Argentina, luego hay elecciones seccionales en Colombia, que ya es prácticamente importante. O sea, ya están agotados y agotadas, pues esto es lo que tenemos por delante de aquí hasta final de año. Así que vienen curvas y lo mejor es que yo me voy a agarrar, me voy a abrazar a mi equipazo. Además, voy a saludar a la que tengo más ganas de saludar, porque la semana pasada yo tenía ganas de saludarla. Creo que se perdió en un teleférico o no sé dónde, no sé dónde. Gaby Montaño, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás, Alfredo? Yo también tenía ganas de estar en la pizarra la semana pasada, pero bueno, hay accidentes a veces con la tecnología, me quedé sin internet, eh, pero estoy feliz de estar hoy acá de nuevo, saludar a todo el equipo, a la gente que nos acompaña siempre. Y, ¿sabes qué? Cada vez me voy convenciendo más de que hay gente que nos escucha del otro lado, Alfredo, porque me encontré con un par de personas en estas semanas que me dijeron que nos escuchaban siempre y que si no lo podían hacer el sábado lo hacían después en alguna de nuestras plataformas, así que con más ganas que nunca de estar. Es lindo sentir Y, tanta compañía. y Alfredo, me mató tu ingreso al programa hoy, encima de todos los quilombos que tenemos en Latinoamérica, vos nos sumás una comparativa con como la de Israel y la verdad es que uno ya dice por Sí, dónde empezamos. es que leí esta semana realmente eso e intenté leer con un poco más de profundidad. Yo no soy experto, ni mucho menos en política israelí, pero uno intenta entender más allá del titular y me quedaba impresionado el silencio absoluto, ¿no? Y cómo se sigue poniendo de ejemplo los países desarrollados y entre ellos Israel, el gobierno de Israel, cuando lo que está batallándose hoy en día es la lucha entre el poder judicial y cómo hacer política. Bueno, incluso podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Como Meloni, la primera ministra italiana, ha dicho que no quiere escuchar ninguna presión de Estados Unidos ni de la Unión Europea y quiere tener un acuerdo bilateral con China. Y bueno, y así podríamos seguir poniendo ejemplos de que verdaderamente siempre es clave para poner en perspectiva América Latina y no creer que lo que nos está pasando en la Argentina, en Bolivia, en Colombia, en México, en Ecuador, pues solo pasa por estas tierras. Voy a saludar a la... Pero además, Sí, Alfredo, solamente una pildorita. Sí da muchas ganas y por ahí un adelanto de que lo estamos haciendo, estamos poniéndonos a estudiar un poco más en profundidad comparativamente lo que pasa con el Poder Judicial en la región. Esperemos que eso más adelante nutra la discusión política efectiva en Latinoamérica sobre qué hacen los poderes judiciales. Gaby no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Dentro de poquito, más pronto que tarde, va a salir un hermoso texto, libro escrito por Auxiliadora Honorato y por Gabriela Montaño sobre una suerte de, no sé, atlas o anatomía o inventario del Poder Judicial en la región. Y yo ya he podido leer partes porque lo he ido viendo y es impactante lo que se encuentra en términos de son hombres, los salarios que tienen, los privilegios que tienen, cómo operan, o sea, todo eso más pronto que tarde, además lo presentaremos aquí en la pizarra, incluso porque creo que merece mucho la pena porque es un poder hoy en día fáctico y hay que trabajarlo como tal y además con datos, como intentamos siempre nosotros trabajar con mucha investigación. Y pasa en Israel, pasa en España, pero pasa en nuestra América Latina. Bueno, voy a saludar a la banda. Me voy a ir a La Plata, me tengo que ir ahora. A ver, me tengo que ir a La Plata, ¿dónde me tengo que ir? Porque si hay alguien que ha dicho, yo no, a mí no me importa nada de lo que pase en la Argentina, yo no estoy pendiente a la... No, no, solo lo que esté pasando en la provincia de Buenos Aires, para eso no hay nada mejor que saludar a una amiga y compañera, Bahía Luna. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Alfredo Equipo desde Sahara de los Atunes de Argentina. No, no me Estamos en La compares. Plata, la ciudad más linda del mundo antes de Sahara de los Atunes, así que estamos en esta bella ciudad haciendo la pizarra, pero hoy desde acá vamos a hablar un poco de Ecuador, de Perú, de la vuelta al mundo. Alfredo, mencionaste todas las elecciones, yo llegaste a septiembre, ya estaba cansada, agotada, estresada, así que bueno, que nos acompañe esa oyentada, que estamos todos en la misma, porque la realidad es que estamos recién en julio y yo siento un nivel ya diciembre del Estamos en agotamiento diciembre. Ay, no me digas. electoral. Ha dicho diciembre y estoy terminando de ver la serie 2001, que hablamos hace poquito, diciembre 2001. Sí. Qué genio es ese director Ávila, ¿no? Benjamín Ávila, qué genio. Estoy terminándola, así que no me hagan spoiler, nada, ya sabemos cómo pasó, pero está muy buena la serie, muy buena, disfrutándola mucho estoy. Bueno, voy a seguir saludando. Me quedo en algún lugar de la Argentina, creo que estar en la capital. Sí, tenemos gente en capital, sí, tenemos gente en capital.
Flavia Fiorio, lo había dicho bien hoy, amiga y compañera, Flavia Fiorio. Nunca me atrevo a decir el apellido porque siempre pienso que voy a resbalar y tropezar. Flavia Es que Fiorio, Flavia Fiorio. O sea, lo voy a decir así muchas veces hasta que se me quede. Amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Lo dijiste bien, lo dijiste perfecto y de hecho a mí me resulta tan raro que le cueste a todo el mundo, para mí es por la FFLFR, porque es ahí como que complicado, pero lo dijiste muy bien, tanto como yo y espero decir bien el nombre Xochitl Gálvez, porque Alfredo me puso a investigar y abrimos un poco de boca de lo que vamos a estar charlando, me puso a investigar sobre una persona en México que tiene un nombre náhuatl. O sea que el primer problema que voy a tener es de pronunciación. Pero bueno, ya abrimos un poquito de boca de qué vamos a estar hablando, que hoy nos vamos para México y vamos a intentar pronunciar por lo menos bien su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Además, la derecha nunca se queda quieta. Cuando no tiene candidaturas, no tiene propuesta, no tiene nada, siempre busca, 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 hurga, hurga, hurga y encuentra. Y en este caso vamos a echar una mirada a un personaje importante de la derecha mexicana que la van a intentar ser la candidata presidencial. Xochitl Gálvez. Xochitl en Nahuatl. Así que quien no quiera poner ese apellido tan complicado, que ponga Gálvez y le va a ser más fácil. Vamos a explicar quién es y dónde sale. Bueno, sigo saludando ahí, que ya le veo con cara de decir, déjenme tranquilo, me tengo que ir a ver Chicago, espero que no. Te voy a preguntar cómo quedó, es lo que más me importa. Como el sábado pasado tuviste que ir corriendo, no sé si llegaste a ver el partido o no. Leandro Álvarez, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Alfredo? Y sí, como es de costumbre, Chicago juega después de la pizarra, por suerte, así que a las 2 de la tarde ahí vamos a estar enfrentando a Brown de Puerto Madryn. Vamos a seguir luchando por el ascenso tan merecido que lo tenemos. Y bueno, también aprovechar estas 2 horitas que tenemos para explayarnos en materia de análisis de nuestra querida Latinoamérica y el mundo. Vamos a ver si podemos llegar a algunas conclusiones y cómo viene avanzando el proceso electoral en España, y también vamos a ponerle la lupa a lo que está ocurriendo en Perú, Alfredo. O sea, tenemos, ya ven, una mesa bien servida. Vamos a ver qué pasa en España, porque ya le dimos mucha bola la semana pasada. Un poco de Perú, que ha pasado cosas. Ecuador, elecciones a la vuelta de la esquina. Hablaremos un poquito de México, un poquito de Argentina, quizás un poco de Bolivia. Y seguro un ratito para ver cómo se definen las internas. Vamos a hacer un repaso en América Latina y en el mundo de qué tipo de método se aplica en cada lugar para elegir a la candidata o al candidato. No, no solo se definen como en la Argentina a través de unas primarias abiertas, sino hay muchas metodologías y le vamos a dar un breve repaso para que vean la complejidad de quién es la candidata o el candidato presidencial. Mesa servida, arrancamos, dale play a la pizarra. Y nos vamos a ir antes que nada a España, porque la semana pasada le dedicamos un especial importante. De hecho, estuvimos con Sergio Pascual, ex secretario de organización de Podemos y hoy en día miembro del Consejo Ejecutivo de CELAG, fue diputado varias veces en España. Tuvimos una charla que además avisoró lo que podría pasar. Él veía más un escenario como el que ocurrió. ¿Qué tenemos en España? La única gran conclusión de las elecciones legislativas, que son las que permite luego elegir a presidente, recordamos que es vía indirecta, es vía a través de Parlamento, en España se le llaman Cortes Generales, los diputados y senadores. Lo que podemos decir es que como la conclusión principal es que la derecha y la ultraderecha no va a gobernar en el corto mediano plazo. En el corto mediano ya no va a gobernar ni en los próximos, no le dan para conformar gobierno. Esa tan cacareada mayoría absoluta o del Partido Popular junto a Vox no fue posible. No fue posible. No, no ocurrió. No sucedió. Así que todos los que decían que la sociedad española, europea, mundial, latinoamericana se había derechizado por la emergencia de Vox, deberían de decir que ya se ha desderechizado, porque Vox perdió muchos votos y muchos diputados. No es ni lo uno ni lo otro. Las sociedades, insistimos siempre, que se mueven mucho más lento en términos de sentidos comunes de lo que uno presupone. Lo que es cierto es que la derecha en España no va a gobernar ya. La pregunta del millón, ¿va a poder gobernar la coalición de izquierda española con el Partido Socialista como pivote junto a los votos de Sumar, encabezada por Yolanda Díaz, donde está dentro Unidas Podemos, Izquierda Unidas, junto a algunas fuerzas nacionalistas catalanas y vascas y galegas?
no lo sabemos a día de hoy y creo que no lo vamos a saber en unas semanas. Una fecha importante es que a mitad de agosto se constituye la mesa directiva del Congreso. Eso es determinante porque si llega a haber acuerdos, ya se cristalizará en una mesa directiva del Congreso. Sería como una suerte de anticipo, de mini spoiler de lo que pueda ocurrir. ¿Qué necesitan? Necesitan los votos de los dos partidos fuertes independentistas catalanas, los de izquierdas y los de derecha. Izquierda es Esquerra Republicana de Cataluña, los de derecha es Junts per Catalunya. Y ahí es donde está el problema. Necesita también los votos de la independencia, de los independentistas vascos, de la izquierda vasca, Bildu, y de la derecha vasca, Partido Nacionalista Vasco. Pero la gran interrogante es que ya todos han dicho que sí, salvo un grupo parlamentario, que es Junts, la derecha catalana. ¿Por qué? Porque el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña está prófugo de la justicia viviendo en Waterloo, Bruselas. Sí, sí. Todo depende de Waterloo. O sea, sí, la política española depende de Waterloo. O sea, esta podría ser la serie, ¿no? Nombre, por ejemplo, ¿no? Entre España y Waterloo, ¿no? Para Netflix, ¿no? Porque depende literalmente. Tienen 7 votos, 7 diputados, y necesitan al menos la abstención de los 7. Esta semana me decían, cosa que he ido preguntando, que podría pasar incluso todavía la serie más divertida, que es que se parta en dos este grupo parlamentario. Y entonces pudiera haber un sector que sí se abstenga y un sector que no. Hay una cuestión importante de saber, de la dificultad, es que hay elecciones a Cataluña el próximo año. ¿Y esto por qué es importante? Porque, claro, van a hacer cálculos políticos electorales en aceptar o no a Pedro Sánchez en base al peaje político electoral de cara al próximo año. Esto es una variable que hoy en día está en la centralidad. Parece que viene el rey emérito, también ha llegado a España, pero parece que solo ha venido a pasear con unos amigos. O sea, no va a arreglar nada. Se digo para que se queden tranquilos, ni va a la justicia a rendir cuentas, ni va a resolver nada. Y digo lo del rey de España de broma y en serio es porque otra papa caliente la tiene el actual rey Felipe de España, que tiene que definir a quién le da en primer lugar la posibilidad de conformar gobierno. Y para que no hablemos pelotudeces, el artículo 99, inciso primero de la Constitución española, no dice en base a qué criterio el rey de España tiene que convocar primero. O sea, no dice al más votado, al que más diputado tenga, al que más probabilidades de conformar gobierno tengan mayorías. O sea, los sabios de la Constitución española ya hubieran llegado unos constituyentes bolivianos para allá y le hubieran recomendado hacer mejor las cosas, ¿eh? Valiente cagada de constitución que hay, que no tienen resuelto un tema tan importante como que el jefe de Estado español no tenga resuelto esto. Esto lo digo, no es baladí, no es menor, no es un tema, ¿por qué? Porque le puede dar primero el intento a Feijóo, del Partido Popular, no le dan los números y el segundo sería Pedro Sánchez. Si tampoco le dan los números, elecciones nuevas. O sea, Lean, ¿qué querías decir? No, Alfredo, me despierta un interrogante, ¿cuál va a ser el rol de Feijóo a partir de ahora? Y ahí me parece que está preparando, como decimos acá en Argentina, el serrucho quizás, Ayuso, o será muy pronto para decir. Sabemos que la derecha española es muy cruel con sus caudillismos y liderazgos que los derrotados terminan siendo defenestrados, ¿no? Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la gran lideresa de la derecha española, ya ha dicho literalmente que van a conformar gobierno el PSOE y ella se estará esperando. O sea, no ha querido meterse en esto porque tiene la sensación de que sabe que no se debe meter en esto porque se va a seguir quemando, muriendo, ahogando el actual líder Feijóo, que entiendo que por ahí te refieres a esa táctica interna de matarse los unos a los otros. Ahora mismo se está matando la derecha. Vox le echa la culpa al Partido Popular, el Partido Popular a Vox. Las derrotas son muy duras en términos políticos. Y sobre todo cuando creas expectativas muy altas. Esto también lo digo un poco para aprender a la hora de hacer táctica político-electoral. No crear a veces excesivas expectativas porque te puede chocar. Vamos a ver qué ocurre, lo vamos a ir viendo semana tras semana porque queda tiempo para seguir contando esta telenovela de la política española, que ahora mismo queda el presidente Pedro Sánchez al mando, sigue y no sabemos quién será el próximo presidente de España. Seguimos en la pizarra.
Y nos vamos a un país que queremos mucho, 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 muy cerquita. No es que no queramos a España, ¿eh? Que no he dicho el queremos mucho, mucho, si no me van a salir todas y todos. Pero este país lo queremos mucho. Extrañamos también a la Abraham Verduga, que está con muchos problemas de trabajo laborales y por eso no ha podido estar, pero promete va a estar acá. La semana que viene también vamos a tener a otra persona ecuatoriana aquí con nosotros y con nosotras, porque necesitamos la voz del Ecuador hablando del Ecuador, porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. Y yo te diría que antes de entrar al universo de las encuestas, vaya, han pasado cosas estas semanas bastante duras, feas, y pareciera que el que está gobernando es un banquero que iba a dar estabilidad y un hombre de mucha derecha y muy firme que también iba a dar seguridad, pero pareciera que todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, Alfredo y equipo, la situación de Ecuador a días nomás de las elecciones es muy, muy complicada. Esta semana hubo una huelga en 13 cárceles de las 53 que tiene Ecuador, que derivó en la retención de más de 100 funcionarios penitenciarios que permanecieron bajo control de los internos hasta el día martes, miércoles, que los fueron liberando. Y el Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad reportó el martes por la noche 31 muertos y 14 heridos en todo el sistema penitenciario por los incidentes. Hasta ese momento, el gobierno ecuatoriano decretó 2 estados de excepción en los últimos días también para hacerle frente a los ataques. Y hay una situación que también, colaborando con esto, ¿no? Esta Perdona, Bahía, situación pero esto de no es nuevo, crisis, ¿eh? ¿sí? Esto no es nuevo. Hay que No, no. recordar que eso ha sido una constante durante los 2 años de gobierno del señor Lasso. O sea, no ha tenido capacidad para tener una mínima de estabilidad, seguridad en materia carcelaria. Esto ha sido una constante cantidad de muertos, motines, eso no es casual que venga ocurriendo, le digo la incapacidad que ha tenido el señor Lasso, y además esto ya no son cosas de las películas que uno ve o las series que ve, sino está pasando en la vida misma permanentemente en el Ecuador, esta semana trágica. Pero además ocurrió un hecho más trágico todavía, ¿no, Bahía? Efectivamente, el domingo asesinaron al alcalde de la tercera mayor ciudad ecuatoriana, que es Manta, que es Agustín Intriago, en el medio también de estos ataques que también se han dado en Guayaquil y Esmeralda, ¿no? Este funcionario falleció luego de un ataque armado ocurrido mientras realizaba un recorrido por obras en la municipalidad, un hecho totalmente, digamos, terrible, desastroso. Y también agrego, digo, por lo que vos decías, y también en función de esta situación de inseguridad, varios periodistas, Alfredo, de Ecuador, están huyendo por amenazas de muerte, ¿no? Y responsabilizan directamente al presidente, por lo cual la situación de la inseguridad y de violencia, digámoslo todo, es muy preocupante. O sea, han asesinado al alcalde, al intendente, como bien decías, de una ciudad importantísima en el país. O sea, no es una ciudad cualquiera. Estamos hablando de ciudades importantes. Imagínense, como parte de la violencia política y en época electoral no es la primera vez. Las elecciones anteriores, donde ganó, ya también ocurrió bajo la complicidad del gobierno de Lenín Moreno y ahora con este gobierno de Lasso. Realmente lo que sí demuestra, y no estamos diciendo que sean copartícipes, lo que estamos diciendo es que no tienen capacidad para dar estabilidad, ni económica, ni social, ni política, ni institucional, ni en materia de seguridad carcelaria, lo cual es gravísimo y llegando a estos niveles de realmente de dificultad. Gaby, antes de entrar en los números del panorama electoral, ¿qué lectura haces cuando tú ves este tipo de situaciones extremas en un país tan amigo y cercano como el Ecuador? Bueno, yo creo, Alfredo, que se perdió el control. Digo, cuando tú ves lo que está sucediendo en términos de seguridad de la gente, digámoslo, en Ecuador, porque no es un tema solamente carcelario o no es un tema de asesinato solamente de autoridades electas por voto popular en la calle a plena luz del día, etcétera, etcétera. Los ecuatorianos y las ecuatorianas todos los días en las calles sufren exactamente lo mismo, en muchos casos en silencio. Pero yo creo que ese descontrol tiene que ver con que no le interesa al señor Lasso lo que le pasa a la gente. No le interesa. Él está muy preocupado probablemente en algunos otros negocios, pero no en lo que la gente está sufriendo y viviendo en el Ecuador. Es interesante eso de Parece, de la prioridad, ¿no? Tú dices que no le da prioridad a algo que para la ciudadanía es prioritario. sí, pero además pareciera que él viviera en una burbuja, porque él sigue hablando como si nada de esto estuviera ocurriendo en el Ecuador.
él se dirige a un país que no existe. No sé a quién le habla el señor Lasso en realidad. Y no sé cuáles son sus prioridades, pero está claro que no son las de la gente. Ahora que lo dices, estaba, como estoy viendo la serie de diciembre de 2001, es el de la Rúa ecuatoriano en este momento. O sea, está hablando de lo que le da la gana. O sea, se está cayendo el país y está diciendo está todo tranquilo, no se preocupen, en 2 días está resuelto. Bueno, así viene diciéndolo y así le van. Y esto coincide en un clima electoral que cada vez queda menos. Estamos a nada, menos de un mes para las elecciones presidenciales. Recordamos que son elecciones presidenciales como consecuencia de una muerte cruzada, que es una figura constitucional que permite disolver poder ejecutivo y legislativo. Hay elecciones que además será por corto mandato, porque lo que hace es cubrir el mandato que faltaría, 2 años. ¿Y cuál es el panorama, Bahía, electoral que hoy en día tenemos en base a la cantidad de encuestas que se vienen publicando ya al calor de esta cita? Bueno, efectivamente, la candidata del correísmo, Luisa González, acapara, ¿no? Digamos, por decirlo de una forma, también conserva el voto correísta duro, es la que más proyección de voto tiene. Si estamos hablando en todas las encuestas, el promedio aproximadamente es de 28,9 de voto total. Esto quiere decir que en relación con la proyección a un voto válido se acerca al 36%, y lo que podemos decir de que el resto de los candidatos, tanto Yacu Pérez como Otto, que no vamos a decir el apellido, y los otros candidatos de la derecha, está muy polarizado, está muy atomizado, por lo cual no superan los 11,7 puntos, 10 puntos, 8 puntos. Por lo cual, Luisa González realmente es la que proyecta mayor cantidad de votos y la que se acercaría quizás a una victoria en una primera vuelta, que recordemos que tiene que sacar más del 40 con diferencia de 10 o más del 50%. O sea, lo interesante de esta primera fase es que Luisa González, como candidata presidencial correísta, acompañada de Andrés Arauz, de alguna manera ya en esta primera etapa ha conservado ese voto correísta duro, si le quieren llamar de alguna manera. Hay que recordar que Andrés Arauz sacó 33% en primera vuelta en la elección presidencial de hace 2 años. Ya tiene aproximadamente, porque estos son valores siempre, son promedios, sabemos que todavía queda mucho por discutir, pero en voto válido, como bien decía Bahía, Luisa González está en torno a 35-36, que ya tendría en la fórmula con Andrés guardadito en su mochila. A partir de ahora le faltará llegar a superar ese 40% umbral. La derecha muy fragmentada, ningún candidato de la derecha, ni el Rambo ecuatoriano Topic, ni Otto Sonnenhosner, ni Villavicencio, ni siquiera el de derecha camuflado como líder indígena Yacu Pérez, llegan a diferenciarse los unos de los otros. Sí va a ser importante el voto de la serranía, el voto que aglutina el voto indígena que quizás sigue a lo mejor votando a Yacu Pérez, porque fue el que le dio 19 puntos en la elección presidencial del 21. Todavía las encuestas le están dando unos 11-12, pero proyectado a voto válido sería en torno a 17-18, o sea, parece que conserva eso, y yo creo que ahí va a estar la clave para que la candidatura de Luisa González pueda sumar el 40%, y con una diferencia de 10, por ahora pareciera muy obvio. Lo difícil está en llegar por encima de 40. ¿Cómo lo ves, Gaby? Este clima electoral, todavía falta de 3 semanas y algo. Bueno, yo creo que Luisa ha logrado además algo que no es fácil en un tiempo tan corto de campaña, que es posicionarse como candidata. Ella no necesariamente tenía una imagen tan conocida como pueden ser otros candidatos o ex candidatos, y lo ha logrado. O sea, se ha consolidado, se ha puesto ahí. El nivel de desconocimiento parece haber bajado muchísimo en relación a la candidata del correísmo, pero además hay un factor en las encuestas en Ecuador, si lo comparamos con otras encuestas de la región, que tiene que ver con un nivel de indecisión todavía del voto, y ahí habrá que saber leer si es un voto indeciso que se va a mantener hasta muy cerquita de las elecciones como indeciso. ¿Qué nos está diciendo? Si hay una parte de ese voto que es voto vergonzante, es decir, que esconde su voto, ha tomado una decisión pero esconde su voto, y bueno, yo tengo la impresión de que eso en Ecuador se va a ir
manteniendo hasta muy cerca de las elecciones, Alfredo. Sí, creo que va a ser muy clave, como tú bien decías, los últimos 10 días para ese porcentaje de la votación, porcentaje de la ciudadanía, mejor dicho, que no lo tiene claro, que está indeciso, porque las encuestas están recogiendo probablemente el voto más decidido. Nosotros seguimos sosteniendo que además, como hipótesis de trabajo, política, metodológica, que las encuestas hoy en día lo que empiezan a captar son a la población más decidida. Por eso, y lo digo ahora porque vamos a hilvanar con encuestas, ¿las encuestas son útiles? Sí. ¿Las encuestas lo explican todo? No. Yo creo que caer en un maniqueísmo, en decir las encuestas son muy buenas, hace 2 días todo el mundo encuestas, y ahora las encuestas no valen para nada, la verdad que con honestidad intelectual es tan erróneo lo primero como lo segundo. Las encuestas tienen utilidad parcial y hay que saber interpretarlas. Y creemos que dada la alta tasa de rechazo que tienen las encuestas, giran en torno a un 80%, dicho de otro modo, que por cada 10 personas que intentas entrevistar solo te responden 2. ¿Qué le está pasando al otro 80%? Y que ahí pasa algo. Hay gente que no va a ir a votar, pero gente que no te quiere responder. Bueno, ese universo es difícilmente captable, por mucho que uno repondere las cosas. Así que habría que entender que cuando uno dice números de las encuestas, pareciera que es como para mí es la población ya más decidida. No estoy diciendo que la otra población sea apática o que pase de todo, no he dicho eso. Probablemente sea una población que no tiene ganas de responder por 1000 razones, que está dudando, que va a esperar, que no quiere. Hay muchas razones y además estudian. Hemos publicado en CELAC algún texto de qué ocurre de la gente que no te responde las encuestas, para que ahí vean las variables explicativas de esto. Y un poco como decía Gaby, en las encuestas en el Ecuador, todo el universo indeciso no se está captando, no sabemos nada de lo que está ocurriendo alrededor. Ahora, que pareciera que Luisa, entre los decididos, es la primera fuerza más votada, sin lugar a dudas. Yo creo que esto es importante y lo vamos a ir viendo. Yo creo que más pronto que tarde vamos a tener aquí a Luisa González en los micrófonos de la pizarra, con el objetivo de que seguramente conozcan también a ella. Adentro del Ecuador se le conoce mucho, pero afuera un poquito menos, y me parece importantísimo. Es una lideresa muy joven, muy capaz, también con trayectoria a pesar de su juventud. Bueno, paramos el Ecuador, hacemos una parada un momento en la pizarra, pero para seguir, que todavía nos queda Perú, nos queda un poquito quizás de Bolivia, nos queda Argentina, nos queda México, nos queda mucha vuelta al mundo en la pizarra. Y seguimos en nuestra particular vuelta al mundo con epicentro latinoamericano, como no podría ser de otra manera, aunque le echamos una mirada a todo lo que pasa en este mundo mundial. Quisiera irme un poquito al Perú. Esta semana ha sido una semana muy tensa en el Perú, muy decisiva, probablemente más decisiva de lo que nos imaginamos, o al menos más decisiva de lo que mucha parte de la agenda mediática ha tratado. ¿Por qué? No solo porque ha venido dándose una marcha que llegaba a Lima, que la comentamos la semana pasada y que se venía dando y ha sido importante. Quizás algunos pensaban que esta marcha en defensa de una constituyente, en contra del actual Congreso, a favor de que por favor ya liberen a Pedro Castillo. Estas reivindicaciones han llegado a la paz, pero hay que recordar que era una ciudadanía más de la periferia, es decir, no de la capital, sino de los territorios del sur y de los territorios del norte, que es como en Perú viene muy regionalizado el patrón electoral y el comportamiento político. Es muy asimétrico y es muy interesante también para entender. Hubo la marcha, llegó, mostraron una cierta fuerza, quizás relativa, pero para mí lo más relevante de esta semana ha sido que el Congreso peruano ha elegido nueva presidencia. El Congreso peruano, si ya es compleja la institucionalidad peruana, se le ocurre cambiar de presidente cada año. Es decir, si ya no tiene complejidades con las mociones de vacancia y lo endeble que es el poder ejecutivo y un conjunto de casuística, añadamos otra. Y es que eligen, esto es como la facultad, cada año eligen a quién gobierna la facultad. Bueno, pues ellos han dicho, vamos a darle estabilidad, cada año elegimos a presidente y además con un Congreso altamente fragmentado. Hay como 13 fuerzas, ninguna tiene mayoría de nada y a partir de ahí, no sé, Bahía, ¿cómo ha salido la votación? ¿Podemos decir algo de quién es el presidente nuevo electo en el Congreso peruano?
Efectivamente, me trajiste un recuerdo de los centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, un puesto clave. Ahora vamos a explicar por qué es tan importante este nuevo presidente del Congreso, que finalmente será Alejandro Soto, miembro del partido de derecha pragmática Alianza para el Progreso. Recordemos que este ¿Se partido es llama la alianza derecha, que derecha lideró. pragmática, Bahía? ¿El partido se llama Sí, derecha pragmática, pragmática? directa, sí, sí, sí. O sea, no le has Acción puesto tú un directa. adjetivo calificativo, sino el No, partido no, se no. llama derecha pragmático porque es interesante Alianza para como el Congreso ingenio. O sea, soy la derecha lideró. pragmática. Lideró el fujimorismo, la Fuerza Popular, y también sumó al sector que era lo de Perú Libre, que llevó en su momento a Pedro Castillo, el sector quizás más oportunista y que se separó de Pedro Castillo ni bien asumió el gobierno. ¿Por qué es clave este nuevo presidente del Congreso? Al ser elegido, asumiría en el caso de vacancia o renuncia de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, que todavía ahora vamos a analizar un poco por qué esto no es una opción, no, por lo menos no en el corto plazo, pero en Perú todo puede pasar, es un país muy, muy complejo. En el caso de renuncia o vacancia, el elegido sería el nuevo presidente del Congreso, y si así fuera, el presidente del Congreso designado tiene la obligación y la capacidad constitucional de convocar elecciones en un plazo no mayor a 5 meses y sería quien controla toda la transición. Por lo cual, en un país con la dificultad institucional y las particularidades que está teniendo el gobierno de Dina, es muy, muy relevante, ¿no? Las capacidades que tiene. O sea, no es, si echan a Dina Boluarte, si ya prescinden de ella, que ya hizo el trabajo sucio de sustituir a Pedro Castillo, si la tumban, y además la pueden tumbar porque se viene discutiendo si ha plagiado una tesis doctoral, una tesis, perdón, de licenciatura, o si, por ejemplo, ha tenido represión y muertes, cosa que ha sucedido, y de repente dice ya la usamos y no la necesitamos, existe un nuevo presidente de derechas, fujimorista, del Perú, sin haber ganado un voto en las elecciones presidenciales. Esto es la secuencia peruana. Eso sí, ahí donde la derecha peruana tiene que calcular, porque aunque tendría un presidente de derecha, sin haber ganado las elecciones, le obliga a convocar elecciones pronto. Es un poco el dilema que yo creo que hoy en día tiene el fujimorismo. Yo creo que van a seguir teniendo a Dina Boluarte mientras que dure y pueda y la controlen, hasta que bueno, prefieran pegar un salto a esto. Es triste que parte del partido político que apoyó a Pedro Castillo, pues hoy en día también haya dividido, lo cual dice mucho de la fragilidad, ¿no? de partidaria en el Perú, recordando todo esto, que Pedro Castillo sigue metido en la cárcel sin ser respetados sus derechos como ser humano, y lo segundo, sin sentencia en contra. O sea, es una persona metida en la cárcel sin sentencia. O sea, no hay ningún juicio que haya dictaminado una sentencia en contra de Pedro Castillo. Y por dos causas está metido en la cárcel, que fuera presidente electo, precisamente venciendo al fujimorismo. Gaby, cuando lees esto, cuando escuchas esto, ¿cómo interpretas lo que viene ocurriendo en el Perú? Bueno, justo esta semana estuvo también uno de los abogados de Pedro Castillo en Bolivia. Ha estado en algunos países de la región, estuvo en México y recibió el respaldo absoluto del presidente AMLO en el sentido de defensa de los mecanismos democráticos. Y él que planteaba, bueno, si a mí me preguntan institucionalmente qué corresponde y además legalmente qué corresponde, es que Pedro Castillo fue destituido de manera irregular y por lo tanto no podría estar pasando nada de lo que está pasando. Está 7, 8 meses en la cárcel, no solo sin poder comunicarse, sin tener derecho a la defensa, ¿no? Y un segundo elemento, Alfredo, en varios países de la región sucede, incluida Bolivia, por ejemplo, y otros países más, que haya un cambio de directivas de la Asamblea Legislativa en Bolivia, de los congresos en otros países, pero esto en el Perú tiene un efecto específico por la coyuntura política muy duro. Digo, normativamente tú puedes tener que cambiar la directiva del Congreso cada año, pero políticamente puedes administrar esto de manera que no genere mayor inestabilidad. Pero bueno, en Perú no lo hicieron y claramente ahí
yo creo que Dina Boluarte debe estar bastante preocupada, porque no creo que se haya hecho toda esta movida política en el Congreso solamente para cambiar el nombre del presidente en el Congreso peruano. No parece. Tiene un trasfondo político como el que tú decías, y probablemente ella sepa que una parte de lo que ella hizo con Pedro Castillo se lo pueden hacer a ella ahora. Tal cual. Lean. Sí, Alfredo, agregar que el día de ayer y el día de hoy en todo el país, sobre todo en la región sur del Perú, se están llevando a cabo manifestaciones de varios gremios, sobre todo también en estas fechas que son fechas patrias, fiestas patrias para el Perú, se están realizando movilizaciones para pedir el adelanto de las elecciones generales y la renuncia de Dina Boluarte en regiones como Puno, Arequipa, Cusco e incluso Lima. Y de hecho, en el día de ayer, precisamente, Lean, Keiko Fujimori puso un tuit contundente diciendo que nadie se venga a intentar tener una asamblea constituyente, que para eso están ellos. Es decir, si hubiera alguna duda de quién preside el Perú, ella misma en un tuit lo dejó claro en el día de ayer, justamente las fiestas patrias del Perú, dijo bien claro, no me vengan con asambleas constituyentes que no, como que no es que no. Desde acá, como máximo, como siempre venimos planteando, la máxima solidaridad para el presidente Pedro Castillo, que además incluso su abogado y su ex premier y su ex ministro de Justicia, Aníbal Torres, sigue sosteniendo que hubo infinitas irregularidades en su destitución y por lo tanto sigue siendo presidente, y no pareciera que solo lo piensa un ex ministro, sino Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, e inclusive otros presidentes de la región como Petro, como Luis Arce, se han pronunciado planteando que por favor respeten los derechos, inclusive que se pueda comunicar con su familia por teléfono, con su esposa que la tienen exiliada en México. Paramos, todavía queda un ratito más de la vuelta al mundo y de mucho más de la pizarra. Seguimos. Qué vuelta al mundo que estamos dando. A mí me encanta. Yo cada día estoy más contento. No sé si os pasaba, no sé, yo voy a confesar algo. Yo de pequeño, muy pequeño, bueno, no tan pequeño, pero sí, ya era muy pequeño, muy pueblito. Me escapaba a un sitio, a un centro de viejos que leían el diario y me iba allá y siempre leía el diario. Pero ¿sabes qué hacía? Siempre empezaba a leer el diario por la parte internacional. No sabía ni dónde quedaba, por ejemplo, Afganistán o Pakistán. No sabía ni dónde quedaba muy bien Bolivia ni Ecuador, pero todas las mañanitas del verano, sobre todo, me la pasaba leyendo ahí entre viejos que iban hablando de lo que fuere, de la política local y del deporte, y yo allí metido sin saber dónde quedaba Cachemira, ni dónde quedaba, no sé, Dakar, ni dónde quedaba Sucre, ¿no? De chiquitito, yo creo que eso venía de muy pequeño, las ganas de, yo creo que por culpa de mi padre, que se ponía a contarme historias de cualquier lugar del mundo, y aquí estamos, haciendo la vuelta al mundo en materia internacional. Y hoy vamos a dar una vuelta al mundo tan especial que también vamos a hablar de la Argentina. ¿Y cómo no vamos a hablar de la Argentina? ¿Pero qué que se creen? ¿Que no vamos a hablar de la Argentina? Mira, le tengo que decir a toda la audiencia de La Pizarra, aquí en Radio 10 ahora mismo, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Canal Red en España, en Altavoz Radio o Radio Sonora en México, en Sin Antena en Paraguay, que Bahía Luna se acaba de tapar la cara diciendo, por favor, no puedo, no vaya. Me tengo que ir. No, espérate un Justamente, segundito, un momento no te puedes ir en este instante, no huyas. Argentina, ¿qué? Pero estábamos hablando de los países que tienen elecciones, hablamos de Ecuador, viene Guatemala, ¿por qué no hablar de Guatemala, no? Me parece muy importante. Me gustaría hablar del Fondo Monetario Internacional porque siguen jodiendo. ¿Y de qué manera siguen jodiendo? Hemos presentado, y lo podemos pasar ahora en las redes de La Pizarra, observen cómo evoluciona el tipo de cambio, la tasa de inflación, la tasa de interés y el salario promedio desde que se renueva el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, datos absolutamente contundentes. Y el FMI sigue jodiendo porque el FMI le ha dicho, te voy a prestar, pero quizás te presto un poquito más tarde de lo que lo necesita para pagar el anterior préstamo también con el Fondo Monetario Internacional por culpa de Macri. Es decir, van a seguir queriendo participar en las elecciones. Hay que recordar que estas elecciones en la Argentina se da en el marco de una democracia asediada por dos grandes actores, el Fondo Monetario Internacional y el Poder Judicial. Es unas elecciones que no tienen juego limpio, tienen un juego muy condicionado. La presencia del Poder Judicial, que no ha permitido que Cristina Fernández pueda ser presentada,
o la presencia del Fondo Monetario Internacional, que, insisto, va a seguir. Yo creo que esto es un spoiler, va a seguir estando presente y lo viene haciendo, condicionando las políticas económicas, diciendo ahora no te presto un poco más tarde, para que así tengas una presión de valutar. O sea, la situación es complicada porque no estamos en una democracia con reglas del juego claras y justas. Ni claras ni justas, gracias al pinche acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri para que toda la plata se la llevaran. No solo se acordó, sino se fugó. Dicho lo cual, en ese marco sigue la campaña. Estamos a la vuelta de las esquinas en las elecciones, las primarias abiertas, obligatorio, las PASO. Quedan 2 semanitas nomás. ¿Qué podemos un poco afirmar si uno mira todas las encuestas que se vienen publicando? Y son muchas en Argentina, muchísimas se vienen publicando en la Argentina. Y lo que hacemos es mirarlas todas. Y lo que hacemos es entender que las encuestas tienen alcance de vista corta, pero no son ciegas. Por lo tanto, no podemos pensar que los datos de las encuestas van a explicar todo lo que ocurre electoralmente en la Argentina a día de hoy. No, porque existe una tasa de rechazo muy alta, gente que no quiere responder a las encuestas, mucha gente que no quiere responder, pero hay otra parte que sí es observada en las encuestas. ¿Cuál es la parte observada? Yo diría que es la población ya argentina que ha decidido su voto, la que ya tiene relativamente claro por quién va a ir. Y cuando uno mira a la gente que ya tiene claro por quién va a ir, con los márgenes de error, lo que observa es, con datos hoy en día, el promedio de la intención de voto de Milei de cara a la primera vuelta es que sigue siendo estable entre 15 y 20 puntos. Sigue siendo estable. O sea, ¿se ha caído un poco? Sí. ¿Se ha hundido? No. En términos, insisto, del promedio de todas las encuestas. Es decir, ¿Milei sigue siendo un actor electoral importante en la Argentina? Sí. Y quien diga que no porque no le cae bien, yo creo que hace un flaco favor analítico y táctico en términos de estrategia electoral. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, que Milei sigue estando presente y todas las encuestas, todas, la que mires. Por lo tanto, hay un bloque de gente que ha decidido que lo quiere. ¿Ha caído respecto a su momento pico? Sí. El momento pico lo tuvo Milei cuando no se habían definido las candidaturas al interior de las otras dos fuerzas, porque era el único que ya existía como candidato. Efectivamente ha caído un poco, pero entre caer un poco y hundirse, por favor, un poco de matiz. Así que esto dicen las presidenciales con respecto a Milei. Y ahora vamos con los otros dos bloques. Juntos por el Cambio, ¿qué tiene? Pues una guerra electoral muy dura entre Patricia Bullrich y Larreta. Las encuestas le dan un promedio superior a Patricia Bullrich respecto a Larreta y que viene creciendo esa brecha. ¿Cómo se explica un poco? Probablemente porque Patricia Bullrich viene quedándose una parte del voto de Milei, que es un votante más duro, más de la derecha dura. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Hasta cuánto va a llegar? No lo sé. Los errores que va cometiendo en términos de lo que va planteando o no va planteando, ¿tendrán coste? Probablemente sí, pero hasta ahora Patricia Bullrich vencería internamente a Larreta, la interna, insisto, como promedio de todas las encuestas publicadas. Es curioso, cuando las encuestas son presenciales, el Bullrich le gana por muy poquito a Larreta. Cuando ya entran las telefónicas y las online, el promedio amplía. La interpretación que cada oyente, que es muy inteligente, lo vaya haciendo, pero queremos dar todos los datos con mucho rigor. Así que ahí veremos. Lo que yo sí creo es que para las PASO, el contraste que hace Bullrich y Larreta, estas aparentes peleas y que algunos medios incluso se divierten y le amplifican, creo que ellos están sumando, no están peleando, están sumando. Y eso creo que desde mi perspectiva, mi interpretación, es que están sumando con dos personajes diferenciados, contrastados. Unos creen que esto es una pelea. La legislativa ya pasó, había muchas internas, ¿se acuerdan? Y al final sumaron. Por lo tanto, no sé si caer otra vez en el mismo error 2 años después. Desde mi perspectiva, creo que están sumando. Y en el otro bloque, en Unión por la Patria, parece que ya se han dado cuenta que existe una candidatura encabezada por Juan Grabois que también puede llegar a sumar y a complementar y a captar un voto de gente desencantada que no está queriendo votar a Sergio Massa. Y esta gente que votó en el 19 al Frente de Todos, que son mayoritariamente kirchneristas y que no por una u otra razón ideológica o lo que fuese, no están entusiasmados con Sergio Massa, Juan Grabois le presenta otra alternativa ideológica complementaria de sumar.
Y de hecho creemos que en los promedios, y digo los promedios de todas las encuestas, Sergio Massa tiene entre 23 y 24 puntos. Grabois entre 5 y 6. Si no, si puede seguir creciendo Grabois, sumarán, porque estamos en las primarias. O sea, todo lo que lleven los dos sumarán, porque además tanto uno como otro se han comprometido a seguir estando juntos en la primera vuelta. Repito, Sergio Massa como promedio tiene entre 23 y 24 puntos y Grabois tiene entre 5 y 6 puntos. Estamos hablando siempre de voto sobre padrón electoral, no sobre voto válido. Digo para que después digan, no, es que Alfredo dijo, no. Escuchen la letra pequeña, sobre voto padrón electoral. Esto implica que, por ejemplo, hoy en día la sumatoria de Massa con Grabois proyectado a voto válido con un 77% de participación está en torno a 35, 36, 37. Digo para que uno piense en proyección. Esta es la lectura a día de hoy. Yo sigo pensando en términos tácticos en la Unión por la Patria que se trata de ir juntando votos, sería para mí un error incluso importante en términos de expectativa de pelear por ser el más votado entre todos los candidatos. ¿Ustedes se creen que la votación que venga en primera vuelta va a estar pensando en quién fue el más votado? No. Hoy en día lo que se trata es de juntar uno por un lado, otro por otro. Cuanto más tengan, mejor que mejor. No sé, Gaby, cómo estás viendo la elección argentina, alguien que conoce mucho de la política argentina como tú. Yo a lo que dices, Alfredo, le sumaría un par de cositas. La primera es que no solamente que Grabois puede sumar en el bloque de Unidos por la Patria, sino que puede fijar programáticamente mínimos que la población espera. Y eso hasta ahora, por lo menos en lo que uno escucha discursivamente de ambos candidatos, Massa y Grabois, no ha habido una confrontación virulenta en lo público, pero sí creo que ha empezado a marcarse una cancha programática que a mí me parece muy importante e interesante, porque yo sigo insistiendo y no me voy a cansar de hacerlo, la política no son solamente elecciones, sino también es luego qué es lo que voy a hacer ganando una elección, inclusive. ¿Qué le voy a dar al país? ¿Qué le voy a ofrecer al país? Y yo creo que ahí esa rueda, esa marcada de cancha me parece importante para las argentinas y los argentinos. La segunda cosa que añadiría a lo que decías es que el absolutismo de creer que Milei cayó en picada te puede hacer cometer errores también profundos, creyendo que ese voto ya migró definitivamente a algún lado. Y ese error táctico, como tú lo marcabas, te puede hacer plantear un tipo de campaña que sea equivocado. Entonces, creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado en cómo se lee las encuestas, ¿no? Sí, además, para una hipotética primera vuelta, yo creo que a Unión por la Patria le interesa un voto fragmentado de las dos opciones de la derecha. Yo creo que es cuanto más tenga división del voto entre Juntos por el Cambio y el grupo de Milei, me parece que en términos tácticos de cara a una hipotética segunda vuelta, le viene bien, porque hay que recordar que si se juntaran antes de tiempo, podrían estar llegando a un umbral peligrosísimo para ganar en primera vuelta. Esto hay que tenerlo en cuenta en términos tácticos, más allá de que te guste o no te guste más un elector u otro. Seguiremos hablando, como no, la semana que viene, que será nuestro especial Argentina, de cara a que estamos a una semana vista. Y nos queda un poquito más de vuelta al mundo, un poquito más, porque ya decíamos que hoy íbamos a dar, teníamos ganas de viajar, nos gusta ir de un punto a otro, y otro país que queremos tanto. Además, aquí Gaby es un país que yo creo que de por vida lo va a querer. Yo también es un país que de por vida lo voy a querer porque viví un año de mi vida en Oaxaca y además voy siempre, estoy todo el tiempo por allá. De hecho, dentro de 2 semanitas vamos a tener programa especial desde México. Vamos a hacer programa especial desde México, desde allá.
Desde allá va a ser lindo. Bueno, la Crismar no está, no es porque está apurando sus vacaciones. Ya la semana que viene la tenemos de vuelta, que es nuestra mexicana, un poquito con acento venezolano, pero es nuestra mexicana. Y hay alguien que la primera vez que charlé con ella, que conversaba, que iba hablando, a ver, ¿te quieres juntar con nosotros, con nosotras? Y me dijo, yo soy muy mexicana. Y digo, sí, sí, pero sos más reporteña que las porteñas. Y me dijo, no, pero es que van a entender por qué. Flavia Fiorio, hoy estoy que no vea, con tu apellido. Tú también estás muy mexicana. ¿Por qué mexicana tú? ¿Por qué no? La pregunta, Alfredo, ¿por qué no? Ya decía Chabela, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, así que porque sí, porque nací en el sur, pero también un poco en el norte. Yo ya tengo pasaje, te quiero advertir, para pasar este año Día de Muertos en Oaxaca. Así que mira si no voy a No, estar mexicana. no, qué envidia que me estás dando ahora. Qué envidia que te estoy dando, pero nos ponemos un poco en tema. A ver si vos podés pronunciar tan bien mi nombre, pero yo quiero ver si puedo pronunciar a Xochitl Gálvez. ¿Y quién es Mucho en la mejor, política mucho mexicana? mejor. Ey, Hacemos una ronda. A ver, yo quiero ver un momento. A ver, Lean, atrévete. es difícil. Imposible, Alfredo, imposible. Encima estoy teniendo un momento de cat hijo muy molesto en el cual mi gato quiere él poner en práctica Quiere su intervenir. Quien acento quiera mexicano, sí, sí, sí. que nos esté viendo por Twitch, van a ver, ¿no? Por Radio 10, en el canal YouTube de Radio 10 o en la misma YouTube de La Pizarra, van a ver que Lean tiene ahí bueno, una polémica con su gato que está tomando el micro directamente. A ver, Gaby, ¿te atreves a pronunciar ese nombre impronunciable? Xochitl Galvez. La Me mejor lo estaba ha olvidando el hecho. apellido. Bueno, entonces lo No, haces vos, Gaby, ya está. Ese informe lo vas listo, a tener que listo. hacer vos. ¿Quién es? ¿Quién es? Xochitl, ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿quién ¿Por qué es le estamos Xochitl? dando tanta importancia a Xochitl Gálvez? ¿Por qué le damos tanta importancia? Le estamos dando tanta importancia porque es aspirante a la candidatura presidencial en México, es aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio, que recordemos está conformado por el PRI, PRD y PAN, y se está posicionando un poco, como decías vos, desde la derecha mexicana, pero no es un personaje muy conocido antes. De hecho, es un personaje que está empezando a tener relevancia ahora, y de eso es un poquito de lo que queremos hablar. Como te comentaba, esta señora, de la que me da un poco de miedo hablar, porque hasta hace 2 días criticó a AMLO por hablar de ella y también a Vicente Fox, entonces en cualquier momento va a criticar seguramente a la Pizarra por estar haciendo esto también, pero esta señora, como te comentaba, es aspirante a la candidatura presidencial de México por el Frente Amplio. Es una señora que hace poco logró que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, nuestro gran amigo del INE, Instituto Nacional Electoral Mexicano, determinara que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de nombrarla de cara al proceso electoral Qué raro es todo, ¿eh? 2024. En México. El INE es muy raro, ¿no? Un día No, le pidió increíble. a AMLO que no hablara de que había un plebiscito consultivo, le prohibió. Ahora que hable de esta persona, o sea, imagínense el poder del INE en México, que es el mismo INE que le pegó un golpe fraudulento en el 2006 a Andrés Manuel López Obrador. Digo, para recordar quién es el INE y por qué sigue fastidiando tanto el INE. Exacto, sí, totalmente. Y bueno, esta señora que logró esto que decimos con el INE, que es que AMLO no la pueda nombrar, spoiler alert, AMLO dijo yo la puedo nombrar de todas maneras y de hecho dice que no hay un proceso electoral desarrollándose en este momento como para no poder nombrarla, pero esta señora hace poquito llegó a las firmas necesarias para poder postularse como candidata, para poder participar de la elección presidencial del año que viene en México y queremos hablar un poco de ella porque es una candidata que por lo menos hasta ahora, Alfred, no sé si estás de acuerdo, es poco conocida, digamos. Si nosotros nombramos a Sheinbaum, a Ebrard, si nombramos a otros nombres en la política mexicana, sabemos más de quién estamos hablando. Pero acá si vos la nombrás a ella y este nombre tan difícil de pronunciar, no es exactamente lo que sucede. Y de hecho, si vemos las encuestas, hay un fuerte porcentaje de no sabe, no contesta. O sea, en vez de tener imagen positiva o negativa, tienen del 30%, 20%, 35% de imagen de no sabe, no contesta. Entonces me Lo parece que cual, vamos a... Flavia, siempre es una potencial ventaja en términos Claro, electorales, porque todavía tiene, o sea, repartida la imagen positiva y negativa, pero tiene un margen de crecimiento en materia de juntar fidelidad y caerle bien a la gente, que yo creo que por eso han elegido
como la gran candidata de la derecha para frenar a Morena en el próximo año 2020. Hay que recordar que hay elecciones presidenciales en México el 2 de junio del 24. Hay elecciones internas en Morena la primera semana de septiembre, ahora hablaremos del método que ellos tienen, que es la encuesta. Claro, parecía que Morena, y parece que Morena, va a arrasar en las presidenciales del 24, sea quien sea el candidato o candidata electa, sea Claudia Sheinbaum, o sea Marcelo Ebrard, o a Adán, que es el exsecretario de Gobernación. No encontraban candidatos que pudieran frenar o competir contra Morena. De hecho, el último fue Anaya, perdió por goleada las presidenciales. Se juntaron todos los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, Literalmente. pero no era un baile de siglas, juntan todas las siglas y seguían viendo que las encuestas le daban muy bajo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y si encontramos a alguien que tenga un perfil competitivo electoralmente y que caiga bien? Y encuentran aquí a la señora Xóchitl Gálvez, que por eso le estamos dando la importancia a esta, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y para hablar un poquito de ella y también un poco del perfil que está justamente el PRI, el PRD y el PAN buscando para poder competir a Morena. Ella es senadora por el PAN actualmente, como dije, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio. Vivió toda su infancia en Tepatepec, tiene madre mestiza, padre otomí, viene, digamos, como tiene toda una historia indígena. De hecho, su nombre tan difícil de pronunciar viene porque tanto ella como sus hermanas tienen nombres de origen náhuatl. Este nombre Xochitl, que es tan difícil de decir, bueno, significa flor, es un nombre muy bonito. Y creo que también un poco ahí habla Alfred, ¿no? De qué perfil querían elegir para poder enfrentar a Morena. Pero esta persona, que así como estoy nombrando todas estas cosas como su relación con los pueblos indígenas y tal, también tenemos que decir que dio un salto a la política en 2003 de la mano de Vicente Fox, ni más ni menos. Que O fue sea, quien la ahí llamó hay a algo formar. importante. Viene de muy abajo, Exacto. supuestamente, digo presuntamente, pero de repente pegó un salto muy arriba. ¿Cómo lo están presentando? La están presentando como la típica historia de superación tan de las Exacto. películas hollywoodienses. Una mujer popular, de origen indígena, que De hecho, después de ella mucho esfuerzo, ¿no? se presenta como ex vendedora de tamales en el mercado, critica a AMLO, así mismo por decir, bueno, además de que siempre le vive diciendo que es machista, pero lo critica porque dice que le critica su origen popular, y ella como que se muestra de esa manera. Para que te des una idea así muy cortito, cuando fue a presentar su candidatura, fue en bicicleta, vestido con esos típicos bordados mexicanos. O sea, también esa es la imagen que están buscando dar en este momento. Entonces, Claro, me parece que viste, le ponen exactamente todos los atuendos indígenas como para presentarla así. Es cierto que cuando la escuchas hablar tiene una manera de comunicar más llana, más normal, no tan las estructuras viejas partidarias. Ella dice que además no pertenece al PAN, o sea que ella exacto, dice que es que es rebelde parte, dentro. exactamente, fue rebelde dentro del PAN. Ahora se está investigando si hizo mucha plata gracias a Fox, si pegó el crecimiento de su empresa de telecomunicaciones o de informática gracias a Fox o no. O sea, van a aparecer cosas que seguramente hasta ahora no sabíamos. Yo creo que lo que hay que estar atento es a esta figura, porque además logró las firmas, ¿no? Para ser precandidata dentro de esa fórmula, ¿no, Flavia? Sí, necesitaba 150.000 y ya lleva más de 200. O sea, las firmas ya las tiene, efectivamente puede competir como precandidata. Y como decís vos, para mí es alguien a quien hay que echarle ojo bien de cerca. Ir viendo cómo fue su carrera y no solo sus orígenes, sino a qué partidos, a qué políticos se asoció y cómo seguirá en este tiempo. Con un paralelismo rápido me recuerda un poco a la figura de Yacu Pérez cuando lo crean en Ecuador para detener al correísmo y lo sacan de abajo. No sé, Gaby, en una línea, ¿qué te parece este tipo de figuras que a veces emergen como Chi? Estoy pensando en Bolivia, el coreano, gente que intentan como a ver cómo frenamos a los populares inventándonos a alguien de origen popular. Sí, pero además esta señora, además de que viene supuestamente de origen popular, es indígena, mujer, que no es poco, para el target de la derecha mexicana, digamos, de todo en las últimas décadas. Es totalmente diferente a toda esa imagen que teníamos, pero Alfredo además tiene la estructura de respaldo. Un poco, a diferencia de Yacu Pérez, creo que sí, lo ponen como bloqueo, pero Yacu Pérez no necesariamente tenía el respaldo de una estructura partidaria clásica de derecha, ¿no? A Interesante eso, porque claro, diferencia, tiene el PRI detrás, que lo va a tener aunque no sea del PRI, pero como van en coalición, es interesante. Es verdad que es una diferencia significativa. Tiene poder territorial en términos de partido de toda la vida, ¿no? A eso te refieres. sí,
Sí, exactamente, ¿no? Es la nueva mujer indígena, pero con toda la vieja estructura de la derecha por detrás, ¿no? No, no es menor. Vamos a seguir explicando bien lo que viene pasando en la política mexicana y nos parecía fundamental darle una radiografía rápida a Xochitl Gálvez. Lo vamos a dejar en las redes bien escrita, a ver si somos capaces de que nos aprendamos el nombre. Es imposible en Nahuatl. Bueno, paramos. Todavía queda un ratito más de la pizarra. Y vamos con nuestro bajo la tiza, que siempre es la manera, para los que nos escuchan por primera vez o por segunda vez, es la investigación que hacemos, vamos siempre acumulando, incluso le pedimos a nuestros y a nuestras oyentes que nos sugieran siempre temas de investigación, que quiere que pongamos todo el equipo a trabajar. ¿Por dónde nos pueden escribir, Flap? Para que nos recomienden, nos sugieran, hasta nos digan si esta investigación que vamos a hacer ahora les gusta o no. Por todos lados, Alfredo, porque estamos específicamente por todos lados. En Twitter estamos como @lapizarraoc, tenemos Facebook e Instagram, que es Radio La Pizarra. Subimos nuestros videos a YouTube, donde nos pueden buscar como La Pizarra, así que todo lo que no hayan podido ver o si le quieren recomendar a un amigo o enemigo, también estamos en YouTube. Y si nos quieren ver las caritas y al gato de Leandro, estamos por twitch.tv/alfredserramansi. Nos pueden ver nuestras caritas, nuestros momentos, las peleas con el gato, el sufrimiento que tenía. Cualquier cosa pueden ver ahí. Y nos pueden, como siempre, comentar, insultar con ingenio. Que no me digan gallego, ya he dicho que soy andaluz, por favor. Es como si a Gaby le dicen que es de Tarija, seguramente no tiene ningún problema con los tarijeños, ¿no? Pero no sé, o a Lean que le digan que es misionero, ¿no? O a Flavia Tucumana, no tenemos problemas con ninguna región, pero bueno, si nací en Andalucía, pues por lo menos andaluz. No, lo peor es que ahora digo esto y vienen 5 que me llaman gallego. Es inmediato, ¿eh? Es un efecto inmediato. Bueno, ahora tenemos una investigación de un tema, justamente, veníamos transversalmente comentándolos, las primarias. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se definen las candidaturas? O sea, ¿quién define? No sé. Creo que ahí hay muchos métodos muy distintos, muy disímiles entre sí. Y yo creo que la idea, más que profundizar en cada uno de ellos, Lean, es a ver si somos capaces de hacer un mapa. Empiezas por el país que quieras, porque hay muchas diferencias entre México, Argentina. Ahora le vamos a preguntar a la Gaby en Bolivia cómo se define, cómo se definen, no sé, en España, en Ecuador, en Colombia, no sé. ¿Qué tienes por ahí? Porque resulta interesante, como hoy en día esto es un debate importante. Sí, Alfredo, hay varios métodos de lo más distintos que podamos encontrar. Cada país tiene sus particularidades. Quizás podemos hablar de que a grandes rasgos, en la mayor parte de los países, las primarias de los países o de las alianzas terminan siendo cerradas o a lo sumo no obligatorias. A diferencia de lo que pasa en Argentina, por ejemplo, que las primarias son una instancia de votación abierta, simultánea y obligatoria. Si te parece, Alfredo, arrancamos con la elección más reciente, la de España. ¿Cómo definieron los distintos partidos sus candidatos? Sí, me parece bien. A ver cómo, no sé, porque creo que allá me parece que también cada uno elige a su manera, ¿no? Exactamente, por ejemplo, el caso del PSOE, el partido liderado por Pedro Sánchez, la norma general es celebrar primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno, salvo cuando el presidente sea socialista y opte por la reelección, como pasado con el caso de Pedro Sánchez. También puede ser una posibilidad celebrar primarias si lo solicitan la mayoría de los miembros o más del 30% de la militancia y la afiliación directa del PSOE, cosa que no ocurrió en esta vez. En el caso del estatuto del PP también Espera, pero es claro. Ujú. Lean, con el Partido Socialista Obrero Español es muy interesante porque la anterior vez, cuando Pedro Sánchez se presenta a las primarias, él le gana contra pronóstico al resto de candidatos que la Exactamente. cúpula, la dirección del PSOE sostenían, ¿no? De hecho, incluso se presenta a las primarias casi con la negativa de la dirección de que se presentara. No querían que se presentara, él desobedece a la dirección, hace campaña y las bases socialistas porque estamos hablando de las primarias al interior del partido, no es que votan por afuera, sino al interior, como tú decían. Es un caso interesante en la política española, fue novedoso que le ganara la dirección del partido, ¿no? Esto es llamativo. En el Partido Popular no sé cómo se hace, si te soy honesto, para mí es como casi la dirección lo hace, pero no sé.
Te cuento, Alfredo, con respecto al PP, el Partido Popular, en su artículo 35.4, el presidente nacional de la formación, es decir, quien encabeza al PP, al partido, es el candidato del partido a la presidencia de gobierno sin necesidad de primarias. Bien verticalista el modelo del Ah, PP, por bueno, eso es que Alberto Núñez Feijóo bueno. encabezó. Sí, sí, sí. Exactamente, Alfredo. Cuando Feijóo sustituyó a Pablo Casado al frente del PP el año pasado, bueno, allí recibió el 98,35% de los compromisarios de su partido para su candidatura y bueno, eso lo convierte automáticamente en candidato presidencial. Para la OEA, cuando ve una votación de por encima del 95%, suspende unas elecciones. Lo digo porque en Bolivia, cuando encontraba que por encima del 95% en su informe definitivo, planteaba que era sospechoso por la irregular, por tanta gente que votaba. Así que, bueno, le podemos decir al señor Almagro que le pegue una miradita a esa votación de Feijóo del 98, algo. O sea, esta semana que estuve con Evo Morales me reía mucho con él porque me decía que cuando en la zona del Chapare todos votaban siempre por el MAS, y han seguido votando por el MAS, y cuando había, no sé, un 1% que no votaba por el MAS en un pueblo, se preguntaban todos quién habría sido, cómo era como, quién habrá sido quien no nos votó, ¿no? ¿Por qué? Pero no es porque haya nada en contra, sino porque definen estar a favor de una propuesta ideológica y política, ¿no? Hablando de Bolivia, si te parece, vamos a cómo se Ah, bueno, definen quiero las hablar de España. candidaturas. En España, fíjate que Unidas Podemos Sí. siempre fue con unas primarias con un padrón en términos electrónicos, o sea, la gente que está inscrita en el partido de manera virtual elegían. Y lo quiero decir, Sí. Sumar, en este caso, Yolanda Díaz no quiso ser sometida a unas primarias. O sea, Yolanda Díaz no ha sido sometida a ninguna primaria, cosa que siempre Pablo Iglesias en su momento lo hizo. Lo digo porque a veces uno tiene un mito de lo democrático de unas y lo antidemocrático de otro, y no fue así. Es justo al revés. En el caso español, lo hacen con un padrón electrónico, ¿no? Con Unidas Podemos, un padrón que estaba en torno a 130.000, luego votaban 20.000 o 30.000, eligieron a Pablo. Esta vez con Yolanda Díaz no ha sido así, sino más bien por una confluencia y acuerdos políticos de las diferentes fórmulas. Y déjame plantear un último detalle con respecto a esto, que en su momento Podemos también había planteado como condición para incorporarse al proyecto de Yolanda Díaz que hubiera primarias Tal cual, abiertas en las tal que cual. pudiera votar todo el mundo que se registre. Em, Ahora, si querés, pasamos a Bolivia, Dale. nos vamos a nuestra querida América Latina, porque una nueva ley de 2018, la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 29, establece que para participar en la elección de presidente del Estado plurinacional, los partidos políticos o alianzas eligen su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral, realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales y atención con esto, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. Por ende, son elecciones cerradas destinadas a los militantes de cada agrupación política. Un detalle que en Bolivia se celebraron por única vez primarias abiertas en enero de 2019 para elegir a los candidatos oficiales de aquella elección que, bueno, derivó en el golpe de Estado. Gaby, ya cerró, parece, también incluso lo que sería como el padrón electoral del MAS, ¿no? Que es uno de el espacio más importante políticamente. Yo creo que ya está, bueno, se va a definir ahí, eligen internamente, ¿no? No votan por fuera, ¿no? No, sí, no se vota por fuera. Hay que decir que Bolivia solamente ha tenido una primaria en su historia, porque, digamos, obligada por ley o por mandato de ley, esta sería la segunda, la que viene de cara a las elecciones del 2025. Y además, esas primarias que son cerradas requieren obligatoriamente por mandato de la ley que esos candidatos sean los que entren a la boleta. O sea, ningún partido puede inscribir a candidatos que no hayan salido de las primarias. En la anterior elección, el MAS tenía un binomio único en su interna, ¿no? Veremos ahora qué sucede en las siguientes elecciones, y todos los partidos políticos tuvieron un solo binomio. Tanto los partidos de oposición de derecha como el MAS tuvieron un solo binomio en la única
elección primaria que se ha hecho en Bolivia hasta ahora, ¿no? Claro, veremos ahora. Las elecciones, recordamos que en Bolivia son en el 2025, en octubre es lo que estaría previsto a día de hoy. Más cosas, Lean, que tengas por ahí. Te cuento, nos vamos a Brasil, Alfredo. Los principales partidos definen allí, de acuerdo a sus estatutos, las candidaturas y las alianzas a presentarse para validar frente al Tribunal Supremo Electoral. Te doy el ejemplo, por ejemplo, del PT, un partido muy grande que fue en alianza con varios partidos, y lo cierto es que el PT aprobó sus alianzas, tanto sus alianzas como su fórmula presidencial, con una sesión virtual en la que participaron 90 integrantes. Fue en abril de 2022, de acuerdo a una comunicación del PT, y fue aprobado por 68 votos, mientras que 13 diputados votaron en contra y 13 se abstuvieron, para aprobar la fórmula Lula-Alckmin y el sistema de alianzas que incluye, por ejemplo, al Partido Verde y al Partido Comunista de Brasil. O sea, se trata más de la cúpula, ¿no? Un poco la vieja usanza. Yo creo que esto se hacía Exactamente. mayoritariamente antes en la mayoría de los países y fue un poco evolucionando o involucionando, depende del criterio de cada quien. Por ejemplo, en México ya lo hemos dicho, pero lo podemos repetir muy rápidamente, aunque sea más en una línea. Sí, Alfredo, el proceso electoral mexicano de 2023-2024, elección de candidatos para el 2 de junio. Cada partido o coalición tiene sus procesos internos de selección de candidatos. En Morena es una gran encuesta la selección de candidatos. El 12 de junio el Consejo Nacional de Morena invitó a participar a 4 candidatos: Ebrard, Sheinbaum, Augusto López y Ricardo Monreal. Y entre el 12 y 16 de junio, un registro y renuncia. Todos los aspirantes deberían renunciar a sus cargos públicos y registrarse para la encuesta. 19 de junio a 27 de agosto, la campaña electoral. Del 28 de agosto al 3 de septiembre, el trabajo de campo de la encuesta. El 6 de septiembre se da a conocer los resultados de esa encuesta que define al candidato a la fórmula Esta es la presidencial novedad, un poco. de Yo diría Morena. que la gran novedad es que se hace una encuesta y esto sigue llamando la atención a mucha gente afuera, porque no es una encuesta entre los militantes, es una encuesta de todo el país. Esto es para mí la Abierta, gran exactamente. novedad, es una encuesta abierta, es a todo el país y esto es lo que va a definir. Todavía el resto de fuerzas políticas van planteando con muchos interrogantes cómo van a elegir. Precisamente hablamos de la precandidata de ese Va por México, esa que no sabe ni siquiera todavía si va a ir en Movimiento Ciudadano juntándose, es un interrogante. Lo importante allá es que es una encuesta y es novedad porque es entra en todo el mundo. Argentina también es unas primarias abiertas, ¿no? Y obligatorias, que es la particularidad. No pasa esto también en todos los países de América Latina, ¿no? Las primarias en algunos países son obligatorias, como el caso de que citábamos recién de Bolivia con la ley de 2018, pero no abiertas a toda la población, sino delimitadas al conjunto de la militancia de cada partido. Bueno, en Argentina no, son abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía, y se definen qué partidos están habilitados a presentarse en las elecciones nacionales, que según la ley tienen que ser aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos, y también queda definida la lista que representará a cada alianza o partido político, de ahí lo de la interna abierta. Ahí hay una casuística que lo hablaba esta semana con Evo Morales en persona y es que, claro, él me preguntaba, pero entonces, Alfredo, uno puede votar al enemigo que más quiera que esté para que no gane el otro, o Exactamente. sea, uno puede hacer un voto cruzado, claro, es un debate en términos políticos y yo creo, Lean, que en Chile que también son abiertas. De hecho, habría mucho que hablar si Boric ganó la interna contra Jadwe gracias a un voto de gente de afuera. Eso es un dilema, un interrogante que no sabremos resolver, pero también hay algo de eso, ¿no? Son abiertas, ¿no? En el caso chileno. Dime, Sí, Alfredo. Alfredo, ahí sí. No, quería Sí, comentar esto que decís vos, Alfred, que en Argentina efectivamente sucede. O sea, muchas de las conversaciones es meterse en la interna ajena. O sea, de votar a alguien a quien uno no votaría, pero para meterse en la interna del otro y hacer como un movimiento de ajedrez, digamos. Eso es algo que acá sucede mucho. En Chile, como bien decías, Alfredo, en sí el sistema electoral permite 5 opciones distintas para dirimir las internas de las alianzas. En casi todas se puede permitir no solamente el voto en las internas de aquellos militantes de esas agrupaciones políticas, sino también de aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tengan una afiliación política partidaria, pero que quieran participar sí en esas internas. En Colombia, de hecho, si no recuerdo mal, también fue parecido, porque
De hecho, las primarias para elegir presidente la hicieron coincidir con las legislativas. Esto ocurrió el año pasado, en marzo, si no recuerdo mal, que fue donde fue la sorpresa de Francia Márquez por la cantidad de votos que obtuvo en las primarias de la Colombia Humana, y también fueron plenamente abiertas, no obligatorias, pero abiertas, ¿no, Lean? Creo que, dime, Gaby. Sí, solamente una cosa, a mí me parece que en general muchas de las reformas políticas que han permitido democratizar la manera de hacer primaria ha sido liderada por partidos de izquierda en el continente, Alfredo. O sea, es la izquierda la que busca la democratización, inclusive de los partidos políticos, no solamente, digamos, defendiendo la democracia en general, sino también buscando que cada vez se profundice más la democratización de los partidos políticos. Sucede así en Argentina, en Bolivia, en México, etcétera. O sea, la izquierda tiende a democratizar y la derecha tiende a mantener las viejas formas de elección a dedo, vamos a decir, o por dueños de partidos, porque en Bolivia sucedía mucho y sucedía mucho en la derecha en el continente, que el dueño del partido, el que financia económicamente ese partido, es el que decide con el dedo quién es candidato y quién no es candidato. Es interesante porque dato mata relato, y aquí el relato de que la izquierda no es democrática cuando discute puertas adentro, bueno, sí, una cosa que se percibe en estas aperturas a la hora de las primarias es un hecho. ¿Algún dato más para terminar, Lean, que tenga así que merezca la pena resaltar en esta variedad de internas, de modalidades de elegir? Sí, Alfredo, agregarte que en su momento, hablando de Colombia, Petro fue elegido candidato con una votación de más de 5 millones de votos. Así que la primaria que lo llevó a Petro como candidato fue bastante contundente, por lo menos en números de votos. Ya ven que incluso, no sé, vemos que en Paraguay, por ejemplo, el partido, la coalición eligieron con votos. También cada vez más van abriendo estas posibilidades. Yo creo que es un debate. En Uruguay no está resuelta, como todavía el Frente Amplio va a definir la interna, por ejemplo, entre COSE y Yamandú. Yo creo que lo dejamos así encima de la mesa para que vean que no hay un único método y no siempre elige la dirección. Casi no tenemos tiempo, pero si me dices en una línea, ¿con cuál te quedarías, Lean? ¿Con qué modalidad te quedas? Y a mí me gustó mucho la de Morena, ¿eh? La verdad que me parece muy novedoso y la verdad que es para tomar nota. Veremos cómo resulta. Gaby, ¿con cuál modalidad te quedarías? Yo me quedaría con la boliviana, porque o sea, creo que el caso Morena no es trasladable a cualquier realidad. En el caso boliviano, por ejemplo, sería muy difícil que esa lógica de organizaciones sociales haciendo asambleas, etcétera, etcétera, pueda ser totalmente reemplazado por una encuesta, porque además en el MAS de Bolivia, su origen mismo es el conjunto de organizaciones sociales que deciden de manera asamblearia las cosas, y por lo tanto necesitas equilibrios entre una posible encuesta y una manera asamblearia, ¿no? Flavia, ¿con cuál te quedarías? Bueno, comparto un poco con Lean lo de Morena, me parece interesante, pero también tengo que decir que es muy divertida la política argentina con todos sus juegos de ajedrez. Así que la verdad que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son algo que por lo pronto me divierte bastante. Yo me quedaría con primarias cerradas. Nunca veo, no entiendo las primarias cruzadas. Es una cosa que no me entra en mi cabeza todavía. Algún día me entrará o no. No tenemos mucho más tiempo. Hacemos una mini parada nueva en el camino, en la pizarra. Madre mía, cómo se ha volado el tiempo y es que hemos recorrido mucho. Hoy queríamos dar una vuelta al mundo, y de qué manera. Y bueno, creo que lo logramos, o al menos nos sentimos satisfechos y satisfechas de haberlo intentado. Había muchas cosas que contar, así que solo nos queda casi tiempo de primero agradecerle a la cantidad de gente que hace viable, posible este programa. Yo desde Argentina, la Gaby desde territorio boliviano y cada quien desde su lugar en el mundo.
La verdad hay que agradecerle a este grupo que hace una alquimia hermosa. En primer lugar, Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido, Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, Cristina Chiesa en la producción, Nacho Ferreira en el streaming. Y recuerden que ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio porque siempre es lo más aconsejable en cualquier momento, a cualquier hora. Y además, incluso si te cansa mucho la voz de Alfredo, de la Gaby, puedes decir, bueno, ahora voy a cocinar otra cosita, luego lo retoma. Es lindo la radio, además es menos invasiva, me encanta. Yo además soy absolutamente adicto a escuchar radio a cualquier hora. Somos muy de radio, así que quédense escuchando como siempre radio. Bueno, me despido de toda la banda, ¿no? Así que pasemos buen fin de semana. Gaby, te dejo por ahí que disfrutes lo que queda de fin de, dale. Un fuerte abracito. Abrazo. Flavia, igual, descansa si te dejan. ¿Vas a ver el Barça Madrid o ni siquiera? No sé si voy a ver a Madrid, todavía queda política, es decir, queda fútbol argentino para ver. Queda Estoy fútbol quemada, argentino. Alfredo. No, ya te veo, cualquier cosa. Llegas al sábado de cualquier manera, ¿eh? Flavia, ya. Digo, Lean, vete corriendo, ¿no? Puerto Para- Madryn hoy, ¿no? Sí, para mí el Barça Madrid no existe. Hoy es Chicago Por contra favor, Brown de Lean, por Puerto favor, Madryn. no me hagas esto. Yo quiero ver. Además, que el Barça parece que va a vestir con una camiseta blanca. O sea, esto es una pura Mm, provocación al Real Madrid. Madre mía de mi vida. Bueno, Y qué ya a me. miedo, ¿eh? a la Fla, Alfredo, la podés despedir como la güera Ah, desde es verdad, ahora. es una güera, Güerita, literalmente. güerita. Güerita, güerita. Así es como Sí, le llaman en absolutamente. México. En México a la gente más blanquita, rubia, le llaman güera, güero. Así que. Y en Bolivia también, ¿eh? En Bolivia Bien, también bien. creo que utilizan ese término, ¿no? Choco, Ah, más que choco. güero. Ah, bueno, bueno, choco, choca. Bueno, paramos acá que no hay más tiempo, eso sí. Siempre hay margen para nuestra amenaza. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.